Pero este aumento del que estamos hablando en este momento, a partir del 1 de febrero, es a todas las pensiones ya otorgadas. Si usted obtuvo su pensión el año pasado, hace 5 años, hace 7, hace 3, hace 15, todos ustedes van a obtener este incremento, esta actualización, que así se le llama. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez con una noticia, una muy buena noticia, porque ya está a la vuelta de la esquina el incremento que todos esperamos, la actualización de todas las pensiones. Entonces, ahora sí, aumento a todas las pensiones el 4.21% a partir del 1 de febrero del 2025, a todas las pensiones, cesantía en edad avanzada, vejez, viudez, incapacidad permanente parcial o total, invalidez. Todas las pensiones tienen este incremento 4.21% a partir del 1 de febrero. Los aumentos a las pensiones que tuvimos en enero de este año solo fue a las personas que se pensionaban o que se van a pensionar en este 2025 y que estén obteniendo una pensión menor o igual a la mínima. Esto lo quiero aclarar porque son dos tipos de aumento. Entonces, lo que vimos en enero, el aumento en enero del 12%, solo va a ser a las personas que se pensionen en este año 2025 y que tengan precisamente un cálculo de su pensión con los factores que tengan, como el número de semanas, salario promedio, edad, etcétera, que tengan un cálculo de una pensión igual o menor a la mínima a otorgar en este 2025. Si su cálculo fue ese, entonces ese aumento a la pensión mínima, es decir, si se van a pensionar en este 2025, entonces van a obtener la pensión mínima de este año, que es de 9,413 pesos. Pero este aumento del que estamos hablando en este momento, a partir del 1 de febrero, es a todas las pensiones ya otorgadas. Si usted obtuvo su pensión el año pasado, hace 5 años, hace 7, hace 3, hace 15, todos ustedes van a obtener este incremento, esta actualización, que así se le llama, a su pensión. Todas las pensiones ya otorgadas van a tener esta actualización de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que sabemos que este incremento que se da es por el porcentaje de inflación que se generó en el 2024 y que se va a aplicar a partir del 1 de febrero de 2025, y que en este año pues es del 4.21%, a diferencia del año pasado, que fueron 4.66%. Este año es 4.21% de inflación. Ese es el porcentaje del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que aumenta este 2025 y que por ende sabemos que este porcentaje se aplica a la actualización de todas las pensiones. Ese porcentaje se va a aplicar y lo vamos a ver en una cálculo, en una tablita de cálculo que vamos a ver, para que les quede más claro. También les quiero mostrar pues cómo es que estos datos, ¿verdad?, varían para este año 2025, para que quede más claro. Lo vamos a ver también, pero eso es en términos generales lo que va a suceder a partir del 1 de febrero. Les va a llegar a todos ustedes el incremento del 4.21% a su pensión ya otorgada, y lo vamos a ver en este cuadro que vamos a ver a continuación para que les quede más claro. Pero primero quiero darles el contexto y la información de por qué sucede
o de dónde se deriva este aumento del 4.21% que ya se estableció para este 2025. Precisamente el INEGI, a través de su comunicado de prensa, que es el 1/25, porque es el primer comunicado que da en este año del 2025, con fecha 9 de enero, del día jueves, se realizó este comunicado de prensa e informa precisamente sobre los valores del aumento a la UMA. ¿Qué tiene que ver el aumento de la UMA con la actualización de su pensión? Sabemos que su pensión, bueno, está teniendo como referencia el valor de las sumas, pero en este caso particular es que la UMA aumenta también de acuerdo al porcentaje de inflación. Entonces, al aumentar el porcentaje de inflación la UMA y nuestros valores de referencia en las pensiones, pues son con la UMA. Y lo vamos a ver y va a quedar más claro. Pero entonces nos da que el valor de la UMA, que el año pasado era de 108.57, el del año 2024, ahora el valor diario de la UMA es de 113.14. El valor mensual es de 3.439 y el anual de 41.273.52. La variación de la UMA en 2024 en comparación con el 2025 es de 4.57 pesos diarios. Eso nos lo da a conocer el INEGI en su comunicado ya oficial del 9 de enero de este año. También se los quiero mostrar para que ustedes lo vean la fuente directa de donde precisamente viene este cambio del valor de la UMA. Y para aclarar un poco más, precisamente la relación de la UMA que incrementa precisamente su valor, incrementa con el porcentaje de inflación que se determine para cada año. Y en este caso, para el año 2025, me gusta, ya saben que me gusta ponerlos en contexto de por qué, pues si aumenta la UMA, pues aumenta también nuestras pensiones, que bueno, esto está determinado por ley, que nos dice, y vamos a ver algunos artículos, pero nos dice precisamente que cada año las pensiones van a ser actualizadas de acuerdo al porcentaje de inflación que se determine para cada año. Al igual que la UMA cambia su valor de acuerdo al porcentaje de inflación que se aumenta cada año. Y primero lo que les quiero comentar es, para ponerlos precisamente en contexto, ¿qué es la UMA? Porque a veces hablamos de la UMA y muchos de ustedes ya tienen el conocimiento, la información de qué es la UMA, pero muchos de ustedes no. Entonces la UMA en sus siglas significa unidad de medida y actualización. ¿Pero qué es la UMA? La UMA es una unidad de cuenta, así nos lo dice el INEGI, de índice, de base, de medida o referencia económica en pesos para determinar la cuenta de pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas, ¿verdad?, que apliquen todos estos temas anteriores. ¿Y esto qué quiere decir? Sabemos que hace años, y vamos a ver precisamente el contexto, hace años la referencia, es decir, muchos pagos que se determinan como multas, como pagos al Infonavit, todo se determinaba en un salario mínimo. Era referencia el salario mínimo, es decir, si usted tenía una multa, incluso vehicular, ¿verdad? Pues si usted cometía alguna situación de irregularidad, como pasarse un alto, en fin, están determinadas muchísimas situaciones que están precisamente
consignadas a esta referencia. Anteriormente se decía, bueno, la multa es de un salario mínimo o 2 salarios mínimos o 30 salarios mínimos, las multas, por ejemplo, de los patrones, cuando omiten alguna declaración, alguna situación, estaba referenciada precisamente en salarios mínimos. A partir de 2016, que vamos a ver un poco esta historia, se desindexa esta relación de referenciar con salarios mínimos y la conectan, podríamos decir, con el valor de la UMA, siendo que el valor de la UMA a partir de ahí ha sido diferenciado del valor del salario mínimo, porque va a ser menor el valor de la UMA. El salario mínimo ha estado incrementando y se ha estado separando del valor de la UMA, precisamente para que estas referencias en multas o en pagos pues no sea tan alto, ya como tenemos ahora el valor del salario mínimo que ha aumentado bastante. Bueno, el de la UMA ha ido quedando atrás del salario mínimo para que estos pagos referenciados, estas multas, todas estas situaciones que se referencian con este valor, no sea tan alto. Lo desindexaron, así se le llama, lo separaron del valor de un salario mínimo. Ahora todo se referencia al valor de la UMA. Entonces, el cálculo, vamos a hablar ahora de que precisamente lo que yo les comentaba, el 28 de enero del 2016 entró en vigor la reforma a la Constitución en materia de desindexación del salario mínimo, a efectos precisamente de crear la unidad de medida y actualización que es la UMA. Este elemento ahora ya se convirtió en esta referencia para determinar el pago de las obligaciones previstas en las leyes federales, como pago de multas o en este caso de multas de todo tipo o de pagos referenciados a esto por parte del gobierno. Entonces, derivado de esto, el IMSS estableció un criterio precisamente en donde el límite inferior de registro del salario base de cotización sería el salario mínimo, y ahora lo convierte al tope máximo de 25 veces la UMA, ¿no? Entonces, la UMA se utilizaría para el cálculo de las cuotas de prestaciones en especie fija y excedente del seguro de enfermedades y maternidad. Esto es en cuanto a la relación de la UMA con el seguro social, con la seguridad social, de donde se derivan nuestras pensiones, y la integridad del salario base de cotización previsto en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Entonces, en la práctica se utiliza la UMA para efecto precisamente de determinar el cálculo del incremento de las pensiones otorgadas por cesantía en edad avanzada o vejez, de acuerdo al régimen de ley del Seguro Social del 73. Entonces, aquí yo les estoy dando este contexto de por qué el valor de la UMA, que también se incrementa con el porcentaje de inflación, que tiene que ver con nuestras pensiones, y tiene que ver mucho, ¿verdad? Aparte de que en la ley se establece que todas las pensiones otorgadas se van a incrementar de acuerdo al porcentaje que se determine de inflación, también la UMA, y sabemos que la UMA se utiliza precisamente para dar un límite, en el caso aquí de los salarios de cotización. Si usted quiere registrarse en cualquier, aquí puede ser incluso desde un régimen obligatorio. Hay un límite en cualquier esquema del IMSS que usted se quiera registrar con un salario. Hay un límite inferior y un límite superior. En este caso, el límite superior está determinado por 25 UMAS. Ese es el límite. Nadie puede registrarse con un salario mayor a las 25 UMAS que rija en el año en que se esté determinando. Y este valor de la UMA aumenta, se incrementa en cada 1 de febrero,
de cada año, y entonces el valor de las 25 UMAS pues se deriva precisamente de este cambio, de este aumento de la UMA cada año de acuerdo al índice de inflación. Bueno, entonces aquí vemos que el cálculo del valor de la UMA pues es una tarea que corresponde al INEGI. Es por eso que el INEGI es el que está encargada de, generalmente los días 9 de enero de cada año, da a conocer el nuevo valor de la UMA, ¿verdad? Y también, de acuerdo, este valor se está determinando de acuerdo al incremento en el porcentaje de la inflación. Y se fundamenta precisamente en el artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución precisamente política de los Estados Unidos Mexicanos, y en materia de desindexación del salario mínimo, y en el artículo 23, fracción 20 bis del reglamento interior del INEGI. Esto sé que a veces son datos que no nos parecen interesantes o que no nos sirven, pero siempre es importante tener la referencia de en dónde, quién es el órgano encargado de determinar esto o de difundir o de dar a conocer. Es importante que ustedes conozcan, y es precisamente por eso que les voy también a presentar el comunicado de prensa para que lo vean, y si quieren ustedes lo busquen. El comunicado de prensa del INEGI del día 9 de enero de este año, que fue este día jueves, y que es el comunicado de prensa 1/25. Entonces, bueno, también les quiero comentar que, como lo platicamos hace un momento, en la ley está establecido, en la ley del Seguro Social están establecidos que estas pensiones, todas las pensiones otorgadas, ya otorgadas, van a tener o tienen el derecho a este incremento, en este caso del 4.21%, en este 2025. En el artículo 72 de la ley 1973, recuerden que la ley 1973 ya es una ley derogada, pero que al estar todavía muchísimas personas dentro de este esquema, pues tenemos que referenciarla, y que la ley vigente en este momento es la ley 97. Estamos hablando de la ley del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es su ley del Seguro Social, y que en este caso, por ejemplo, en el artículo 72 de la ley 73 dice: las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada serán aquí actualizadas cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose precisamente en el mismo porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal. Aquí nos está hablando ya de estas pensiones invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada. En el artículo 173 dice que las pensiones otorgadas a la muerte del asegurado o pensionados por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada a sus beneficiarios, es decir, son las pensiones que se obtienen o que muchos de ustedes han obtenido por ser un beneficiario, no un cotizante, un beneficiario de una persona que sí cotizó y que fue pensionado por invalidez, vejez, cesantía, y que ustedes son beneficiarios de una de estas pensiones como viudez, orfandad, en fin, y dice que serán revisadas e incrementadas en la proporción que correspondan en los términos de lo dispuesto en el artículo anterior, es decir, en el porcentual que corresponda. Aquí dice al salario mínimo general del Distrito Federal, y esto a veces confunde mucho, pero sabemos que precisamente es por eso que les di esta referencia de desindexación del salario mínimo a la UMA, porque aunque aquí todavía habla del salario mínimo, ya sabemos
que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya hay esta referencia, que si se desindexa del salario mínimo, como aquí lo menciona, ahora al valor de la UMA. Entonces es muy válido que pues se aplique de acuerdo a ley, como está establecido, pues con valores de la UMA, ya no del salario mínimo. Es precisamente el ejemplo claro de por qué es tan importante saber por qué anteriormente o todavía en la ley está establecido que con base en el salario mínimo y se aplique con UMAS, porque ya vimos precisamente esas reformas en la ley. Y en la ley 97 precisamente nos habla en el artículo 170, nos habla de la pensión garantizada, pero hay una parte en donde dice que el monto de la pensión se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor para garantizar precisamente el que no se pierda el poder o garantizar el poder adquisitivo que se siga teniendo. Entonces, esto se los doy de referencia para que ustedes sepan precisamente que todo está fundamentado. En ley hay reformas en donde, pues precisamente, el porcentaje de incremento de la inflación va a afectar nuestras pensiones porque así está determinado en ley. Va a afectar para bien porque va a ser un incremento en todas estas pensiones que ya mencionamos, en todas las pensiones que ya han sido otorgadas, tienen el derecho y es obligatorio de acuerdo a ley que se les otorgue este porcentaje de actualización a partir del 1 de febrero de este año. ¿Qué quiere decir? Que todos ustedes en esta mensualidad, en este pago mensual que van a obtener en el mes de febrero, van a obtener este porcentaje de incremento, 4.21% sobre la pensión que tienen. Y vamos a ver precisamente un cuadro con unos cálculos como ejemplo para que a ustedes les quede muy claro esto. Pero sí me gusta, ¿verdad?, darles el contexto de por qué sucede esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también nuestra UMA, pues ya a partir de este año, el valor de la UMA en el 2024 era de 108.57. Ahora nos vamos a acostumbrar a manejar el valor de la UMA en 113.14, que es el valor que tiene en este 2025. Y que vamos a ver también un ejemplo de cuánto es lo que se va a pagar ahora con este valor de la UMA, ¿verdad? A partir de este 2025, con el límite de 25 UMAS. Si ustedes quieren cotizar con el límite de 25 UMAS, lo vamos a ver, porque pues ya será así, es a partir del 1 de febrero que ustedes coticen con un salario topado de 25 UMAS del 2025, pues ya va a ser de 113.14 el valor de esa UMA. Y pues vamos a ver cuánto es el valor ya de las 25 UMAS si ustedes quieren registrarse en este 2025 con ese salario topado. Pues vamos a ver estos pequeños cuadros que les van a aclarar más la información, pero ya vimos toda esta referencia. Este es el gráfico en donde vamos a ver cómo se da este aumento a la UMA 2025. Es algo muy sencillo, pero quiero que les quede claro. Sabemos que en el 2024 el valor de la UMA diario era de 108.57 y ahora en 2025 sube a 113.14 con este 4.21% de aumento. Entonces ya nuestro valor de la UMA a partir del 1 de febrero del 2025 va a ser de 113.14. Mensual representa ya una cantidad de 3.439.46, anual 41.273.52, en pesos diario la diferencia es de 4.57 y algo que es muy importante para nosotros es cuánto va a representar
el valor de 25 UMAS en este 2025 a partir del 1 de febrero. Esto va a ser de 2.828.52. El año pasado, el costo de 25 UMAS o el salario diario por 25 UMAS equivalía a 2.714.25. Ahora ya en este 2025 será de 2.828.52 y el pago mensual en modalidad 40, porque sabemos que también puede haber pago de 25 UMAS en el esquema de trabajador independiente o trabajador del hogar, pero en este caso en modalidad 40 será de 11.477.55 porque sabemos que este año se va a aplicar el porcentaje de 13.348%. El porcentaje que se estuvo aplicando en el 2024 fue de 12.256%. Entonces ya a partir del 1 de febrero, 25 UMAS va a equivaler a un salario diario de 2.828.52 y un pago en modalidad 40 de 11.477.55. Y esto es lo que quiero que les quede claro. Vamos a ver otro cálculo muy sencillo realmente, pero muchas veces ustedes tienen esas dudas y yo no quiero que queden con dudas. Tenemos aquí cómo se representaría este 4.21% de aumento en sus pensiones. Aquí tenemos algunos ejemplos muy sencillos. Desde si usted tiene una pensión en este momento de 3.500 pesos, con este porcentaje de aumento usted lo puede multiplicar. Si no son 3.500, si son 3.300, usted lo multiplica así por un 0.0421, que es el 4.21%, o directamente en la calculadora, ¿verdad? Lo puede anotar la cantidad de 3.300 más el 4.21% si su calculadora lo tiene de esa manera. Si no, en una operación sencilla es multiplicar la cantidad de su pensión, que en este caso estamos hablando de un ejemplo de una pensión de 3.500 pesos, por el 0.0421. Aquí vemos precisamente el resultado va a ser cuánto es lo que le está aumentando. En esta pensión de 3.500 aumenta 147.35 pesos. Sé que es una cantidad bajita. Y entonces su pensión pues ya será a partir del 1 de febrero de este año una cantidad de 3.647.35 porque a los 3.500 le aumentamos los 147 y nos va a dar 3.647. Son aumentos en cantidades muy bajitas, son actualizaciones, es por eso que se le llama de esa manera, actualización. Y aquí otro ejemplo, una pensión de 4.000 por el porcentaje de 4.21%, lo que va a aumentar son 168 pesos con 40 centavos. Entonces su pensión va a ser de 4.168.40. 4.500, ¿cuánto nos aumenta? 189.45 pesos y nos va a aumentar a 4.689.45. Si su pensión es de 5.000, va a aumentar 210 pesos con 50 centavos y su pensión ya será a partir del 1 de febrero de 5.210.50. 5.500 aumenta 231. Va a quedar en 5.731.55. Si es de 6.000 pesos, aumenta 252 pesos y quedará en una pensión de 6.252.60. 10.000 pesos, aquí ya aumentamos. Bueno, ya aumenta 421 pesos, nos va a quedar en 10.421. 15.000 pesos su pensión, ya es una pensión más alta, aumenta 631.50. Obviamente, entre más alta es la cantidad, pues más la cantidad de pensión, pues más el aumento en pesos
a esa pensión. Nos queda en una pensión de 15,631.50. En una pensión de 20,000 aumenta 842 pesos. En una pensión de 30,000, ahí ya aumenta más de 1,000 pesos, 1,236. En una pensión de 40,000, pues ya aumenta 1,684. A mayor cantidad, mayor pues el aumento, la cantidad de aumento, porque el aumento es el mismo, es el 4.21%, pero pues el resultado es mayor. Esto es algo muy sencillo, pero que yo quiero que les quede claro para que no tengan duda. Y les voy a mostrar por último el comunicado de prensa, precisamente el que les comentaba, que es el 1/25, que precisamente quiero que ustedes vean directamente en dónde se publica esta modificación al valor de la UMA y con el porcentaje, en este caso del 2025. Y bueno, aquí están todos los datos, ¿verdad? Con fecha 9 de enero de 2025 y nos menciona el porcentaje de aumento, nos menciona en este año 2025 el valor de la UMA que va a quedar a partir del 1 de febrero, como lo menciona en este comunicado, 1 de febrero de 2025, el valor de la UMA diario 113.14, mensual 3.439.46 y anual 41.273. Esa es la idea, que ustedes lo conozcan. Para que ustedes lo quieren localizar es muy fácil, en la página del INEGI buscan este comunicado de prensa.